Listo, vamos a empezar la charla en el día de hoy con el señor Jay Kill sobre guía para compostar, cuidando nuestro nuevo ambiente, medio ambiente. Brevemente le haré una introducción sobre el conversatorio que vamos a tener. Buenas noches a todos los presentes, en especial a los socios de la Asociación de Clubes Activo 2030 República Dominicana y miembros de otras organizaciones que nos acompañan. Mi nombre es Reidy Solano y soy el actual presidente del Club de Santo Domingo, del Club Activo 2030 de Santo Domingo. Contaré brevemente qué es el Club Activo 2030. Es una organización internacional formada por jóvenes entre los 20 y 39 años de edad que realizamos obra de bien social para la niñez que es válida en nuestras comunidades. Nuestros objetivos Activo 2030 son formar líderes para el servicio a la comunidad, servir a la comunidad y en especial a la niñez, desarrollar la amistad y promover la confraternidad, promover los más altos principios humanos, morales y cívicos. En esta ocasión les hemos traído un invitado especial. Estamos muy agradecidos con él por haber aceptado unirse a nuestras sesiones de charlas educativas y conversatorio. Estoy seguro que será de bastante interés para todos. El tema de este conversatorio es Guía para compostar, cuidando nuestro medio ambiente, impartida por el señor Jay Kill, que es un innovador en sostenibilidad, líder de pensamiento y documentalista premiado. Durante 15 años ha enfrentado desafíos sociales y ambientales en la industria del turismo como vicepresidente de la Fundación Grupo Punta Cana en la República Dominicana. La fundación ha recibido numerosos premios internacionales. Jake también es presidente de la Red Nacional de Apoyo Empresarial para la Protección del Medio Ambiente en la República Dominicana. Una asociación cerca de 100 empresas prominentes comprometidas con la sostenibilidad. Cabe destacar también que Jake dirigió y produjo el galardonado documental Muerte por 1000 cortes, que explora la deforestación dominico-haitiana y la escalada de conflictos humanos en la frontera. La película fue adquirida por Participant Media y Univision y se proyectó en 3 docenas de festivales internacionales de cine. Antes de comenzar, quisiera darles unas pautas. El tema que se va a impartir está condensado para darse en 1 hora, media hora, todo depende de la interacción. Cualquier pregunta que tengan la pueden poner en el chat y se contestarán de inmediato. Si desean formular alguna pregunta por audio, solo levanten la mano y se le dará la palabra. Estoy seguro que será una charla muy enriquecedora y de gran interés para todos, que nos ayudará a desarrollar no solamente nuevos proyectos en Activo 2030, sino a implementar nuevos hábitos en nuestros respectivos hogares. Sin más preámbulo, con ustedes esta noche, el señor Jay Kill. Todo suyo, señor. Bueno, muchísimas gracias y gracias por esa oportunidad y por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Y el tema de esta noche, para ponerlo en contexto, es un poco más allá de simplemente el compostaje o el manejo de residuos orgánicos, y podemos entrar en detalle de eso. Es cómo enfrentar de manera muy estratégica el tema de la basura, de los residuos, residuos sólidos, en sentido general. Y le voy a dar un poco de cómo yo llegué a tener tanto entusiasmo y tanto interés y finalmente tanto pasión por el tema de compostaje. Y es por una razón bastante sencilla. A mí me preocupaba mucho el tema de los desechos sólidos, la contaminación que produce la basura. En sentido general, la basura en República Dominicana es así en muchos países desarrollados. La basura se acumula y se transporta a un sitio
lejos de la ciudad o lo más lejos posible de las poblaciones. Y de ahí se acumula todo ese material y se tapa con un terreno y luego se olvida de ese material. De otra manera, se incinera o se quema el material, a veces de forma más industrial, a veces en pequeña escala, detrás de una casa o una vivienda. Y es un uso muy ineficiente y muy contaminante de esos recursos. Y en la naturaleza, que es mi área, mi pasión, la protección ambiental, donde me he dedicado a mi carrera y en mi vida personal me apasiona mucho el tema. En la naturaleza no existe el tema de la basura. Hay un reuso constante, una transformación constante de todos los materiales en otro material. Entonces, cuando se muere un animal o se muere una planta, eso nunca se transforma en basura. O sea, en ningún momento eso termina siendo algo sin utilidad, sino todos los componentes de ese organismo se descomponen y se transforman en algo, algo útil de nuevo. Y ese debe ser nuestro concepto de los residuos sólidos. Debe ser el objetivo principal del manejo de la basura. Y vi que hay diferentes países representados aquí en Latinoamérica. Y yo soy originalmente de Estados Unidos y vivo los últimos 15 años en República Dominicana. Y el tema de la basura es una preocupación. Si pregunta a un síndico, a un gobernador o un alcalde, si pregunta cuál es una de las preocupaciones principales de las personas que representa, la seguridad va a estar muy alto y la basura probablemente está muy alto. Entonces, es un tema tan fundamental, tan importante en nuestras vidas. Algo, si está cerca, nos preocupa mucho. Tiene mucha posibilidad de crear problemas de contaminación. La basura puede contaminar el agua, contamina el aire, produce mal olor, produce lixiviados que pueden contaminar el agua potable. Produce enfermedades y problemas y riesgos de salud, tanto para las personas que trabajan en el vertedero o en el sitio o transportan la basura, pero también enfermedades que pueden brincar hacia los seres humanos a través del acercamiento de animales. Si hay puercos involucrados en la basura, entonces eso puede transferir enfermedades. Entonces, y también ahora se ha dado cuenta que el cambio climático que se produce por el efecto invernadero de ciertos gases que tienen ese efecto invernadero, existe el riesgo de la producción de gas metano. Entonces la basura, en sentido general, produce una cantidad importante de gas metano y eso es uno de los gases de efecto invernadero más potentes. Entonces, por muchas razones nos preocupa la basura. Y recientemente hay una preocupación mayor y mucha promoción y publicidad y mucha preocupación pública sobre el tema, por ejemplo, de los plásticos. Y hay mucha preocupación de los plásticos y la contaminación que eso produce cuando llegan a los ríos, cuando llegan al mar, cuando los animales y los invertebrados del mar pueden ingerir los plásticos pequeños, o sea, microplásticos, y eso también se puede transferir a los seres humanos. Y la cantidad de plástico se está consumiendo y el escape de ese plástico fuera de los vertederos y la distribución final más correcto, así en los ríos y en los mares, es importante. Sin embargo, los plásticos, por todo el volumen que produce, por toda la cantidad masiva de plásticos que hay y la gran preocupación que eso representa, y no lo quiero disminuir. Si vemos una gráfica de la distribución de diferentes tipos de materiales que se convierten en basura, tenemos, por ejemplo, plásticos, vidrio, tenemos papel, cartón, metal,
materiales peligrosos, de diferentes tipos de sustancia química, de todo ese entorno de diferentes materiales que se convierte en basura. Hay uno que recibe muy poca atención, sin embargo, es el material que es en mayor producción. O sea, de 100% de la basura, los residuos orgánicos, es decir, residuos de comida, residuos como carne, fruta, desechos de café, la producción de agricultura, paisajismo, todos esos materiales son orgánicos, son residuos orgánicos y representan entre el 50 a 60% de total de basura. Mientras el plástico, y por toda la cobertura que recibe los plásticos y el problema de los plásticos, que es serio, en sentido general de toda la basura a nivel global, los plásticos representan un 10 a 12% del total de basura. Entonces, si vamos a ser muy estratégicos en cuanto a la forma en que enfrentamos diferentes temas ambientales, en este caso la basura, no podemos invertir la mayoría de nuestro esfuerzo en la minoría de los materiales. Y de nuevo, quiero decir que los plásticos sí es un tema muy importante y tenemos que buscar soluciones para el plástico y para otros materiales, vidrio, cartón, etc. Pero tenemos una oportunidad muy grande de enfrentar el tema de la basura enfocando en los residuos orgánicos. Y eso como yo personalmente llegué al tema de compostaje, que me preocupaba en mi propia casa la cantidad de basura que yo estaba produciendo. Y no solo la cantidad que estaba produciendo, pero de la forma en que se estaba entregando. Era una funda lleno de diferentes materiales y ni siquiera uno quería tocar ese material porque estaba totalmente contaminado con comida, con cualquier cosa de la cocina. Entonces todo ese material lo hace muy desagradable. Entonces yo comencé a hacer experimentos en mi propia casa, separando los desechos orgánicos. Y eso yo comencé hace 20 años cuando vivía en la ciudad de Nueva York. Y comencé a no entregar la basura todo mezclado. Y en Nueva York teníamos la ventaja de que había un sistema de reciclaje y había oportunidad de entregar diferentes materiales como vidrio, plástico, cartón, metal, etcétera, latas de metal, como reciclables. Y se entregaba a un punto y se recogía. Entonces yo comencé a enfatizar mucho la clasificación de los residuos en mi casa y luego a buscar qué hacer con todos los residuos orgánicos que yo producía. Ahora, muchos de ustedes han visitado Nueva York y en sentido general cuando vivimos en Nueva York, vivimos en apartamentos muy pequeños, de cocinas muy pequeñas, no hay mucho espacio y obviamente no tenía un patio, no tenía un balcón, no tenía mucho espacio donde guardar desechos orgánicos. Entonces, y son restos de comida, de fruta, de vegetales, de preparación, todo lo que yo hacía en la cocina. Entonces, comencé a separar ese material y encontré una fundación que producía unas cajas muy sencillas en que uno podía echar los residuos orgánicos y esos residuos luego se comía lombrices. Había lombrices californianas, una especie de lombriz específicamente destinada a comer desechos de comida y transformarlo en suelo, en tierra negra. Entonces, eso fue muy interesante porque yo tenía debajo de la cocina, en un gabinete ahí, los lombrices, todos los desechos de comida lo acumulaba en una funda y lo ponía en la nevera, en el freezer. Y una vez a la semana o cada 2 semanas sacaba los residuos orgánicos y descongelaba esos materiales y lo entregaba a los lombrices. Y ellos felizmente comían todo el material y luego se convertía en tierra. Entonces ese fue mi primer experimento
con residuos orgánicos y luego cuando mudé a República Dominicana en 2005, decidí que quería continuar esa trayectoria. Yo comencé a trabajar en una compañía, en Grupo Punta Cana, que es una compañía grande que trabaja en temas de turismo, y me contrataron a ser el director ambiental para el grupo y manejar la fundación. Y en el turismo, uno de los temas muy importantes para el turismo es la basura. Los hoteles, los restaurantes, las villas y propiedades privadas producen una cantidad de basura y similar a todos los otros sitios que yo había conocido, la gran mayoría de esos residuos eran residuos orgánicos, o sea, de desechos de comida, de poda, etc. Entonces comenzamos, cuando yo llegué a la fundación en Punta Cana, yo traía ese concepto de los lombrices. Yo digo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo en una escala más grande? Entonces, encontramos un señor mayor que producía lombrices y él básicamente lo usaba para proyectos de agricultura en República Dominicana, productores de cacao, productores de ganado, de productores de diferentes productos, y los residuos que ellos producían lo echaban a los lombrices, producían suelos y ellos lo utilizan esos suelos, esa tierra negra de alta calidad, nuevamente en su producción. Entonces yo dije, ¿por qué no podemos hacerlo en el turismo? Es el mismo concepto, cogemos todos los desechos de las cocinas, lo transformamos en tierra y luego lo vendemos a los paisajistas o a los campos de golf o a los hoteles, etc. Entonces comenzamos a una escala muy pequeña en Punta Cana y en la medida que íbamos funcionando y aprendiendo cómo eso funcionara, a diferencia de mi apartamento en Nueva York, ya tenía que hacerlo en el trópico, ¿no? En Punta Cana, donde tenemos temperaturas muy altas. Entonces comenzamos a experimentar y luego íbamos creciendo y mejoramos las técnicas. Y hoy en día tenemos una producción, podemos decir, industrial. Producimos cada semana alrededor de 50 sacos de 100 libras de tierra a través del lombricompost. Hemos avanzado con una técnica un poco más de escala, más comercial, que tenemos un contenedor que es 6 pies de ancho por 40 pies de largo, y ese contenedor produce esa cantidad de lombricompost, se llama, que básicamente es todos los desechos orgánicos que acumulamos, lo procesamos, tenemos un proceso de precompostaje y luego lo damos a los lombrices, y los lombrices comen todo ese material y sus ejes fecales se convierten en tierra, en lo que se llama el lombricompost. Pero no hay que ser experto para comenzar a transformar los residuos, y no hay que depender de lombrices, ¿no? Todo el mundo es tan aventurero de querer lombrices en su casa o tener la posibilidad de trabajar con una fundación que puede hacer proyectos innovadores así. Y entonces hay muchas posibilidades de hacer compostaje a pequeña escala en una casa o un apartamento o en una residencia, y hacer experimentos a la escala de una casa, y también formar pequeños grupos que trabajan en el tema. Y eso lo hemos enfatizado mucho en Punta Cana. Y recientemente hay un movimiento hacia el aprovechamiento de los residuos orgánicos por varias razones. Primero, porque en República Dominicana la condición de los vertederos son muy inadecuados. O sea, las condiciones de esos vertederos son a cielo abierto. Hay casi 400 vertederos a cielo abierto en República Dominicana. La gran mayoría no tienen sistema de protección, no tienen sistema de tratar los exiliados, no tienen medidas de prevención de contaminación, y casi todos reciben una gran cantidad de residuos orgánicos. Entonces, si podemos evitar que los residuos orgánicos lleguen al vertedero y lo podemos aprovechar y transformarlo en algo útil, como
como suelos, en el caso de compostaje. Y entonces ya podemos evitar esa contaminación y además eso aumenta el valor de los reciclables, porque para las personas que trabajan en reciclaje, que compran materiales reciclados, si esos materiales están contaminados con comida, con restos de comida, normalmente tienen un valor menor. Entonces, por razones obvias, ¿no? Nadie quiere un empaque de 15 metros cúbicos lleno de un material de plástico o de metal que está cubierto en comida porque atrae todo tipo de plaga y de roedores, etc. Entonces, simplifica mucho la posibilidad de hacer reciclaje si se elimina los desechos orgánicos. Y obviamente ahora hay todo un movimiento hacia el aprovechamiento de los residuos orgánicos para evitar la producción de gas metano y eso para contribuir a minimizar el impacto de cambio climático. Entonces, para dar algunas ideas, el compostaje tiene diferentes técnicas. Como decía, no depende solamente del lombricompost. En realidad, muchas personas me preguntan sobre el lombricompost y para mí es algo que me fascina, me encanta la idea de que un animal puede servir al ser humano para producir algo de tanta utilidad, que sea la tierra negra, que esos organismos son tan valientes que transforman lo que consideramos basura en algo sumamente productivo, pero no es para todo el mundo y el lombricompost también es un ser vivo, hay que tener mucho cuidado. Y lo que yo encontré cuando tenía lombrices en Nueva York, que es difícil ir de vacaciones. Si vas de vacaciones por varias semanas y esas lombrices no tienen comida, es posible que se mueran. Entonces, es como no dejaría a su perro en la casa solo por 2 semanas. Igual los lombrices hay que cuidarlo un poco y estar atento a sus necesidades. Entonces, eso, en ese sentido, hay otros tipos de compostaje más sencillo. Recientemente en República Dominicana hay varias personas que están probando diferentes técnicas. Uno se llama Bokashi. Es un sistema que no requiere mucho espacio y es un método casi de fermentación. Entonces los residuos se ponen en un contenedor y se comienza un proceso de fermentación y que el material se reduce en tamaño muy rápidamente, pero hay que manejar los líquidos que salen de ahí y hay que tener un poco de conocimiento. Y para ser honesto, Bokashi, yo nunca he trabajado en el tema de Bokashi personalmente. Hay otros sistemas que sí, a mí me gusta mucho. Un sistema cerrado que se llama un tumbler. Y eso básicamente es un tanque de diferente tamaño. Puede ser de 20 galones, 15 galones, hasta 80 galones, que se tapa y se puede ir agregando los desechos a ese tanque. Y cada cierto tiempo está diseñado en un estante, ¿no? en un molde que se puede rotar el tanque. Y eso mueve el material que está dentro y eso lo que provee es el oxígeno y el movimiento que los organismos descomponen el material. Y tiene ventajas porque está cerrado, los tanques, evita olores, evita cualquier tema de roedores y como decía antes, con los lombrices. Si nosotros vamos de vacaciones por 2 semanas y dejamos el compostaje ahí, no pasa nada. Está cerrado el material. Eventualmente cuando tú llegas, lo puedes voltear. Hay algunas cosas que hay que saber de cómo manejarlo. La mezcla de material es muy importante. Si se va a usar muchos residuos de cocina, esos residuos tienden a ser muy mojados. Entonces hay que aportar algo seco, que puede ser hojas, puede ser viruta de madera, puede ser diferentes materiales, hojas secas, para tener una combinación. Entonces lo que quiere es una combinación de material mojado y seco y que no sea demasiado mojado el material.
Y también hay otros sistemas que si uno tiene más espacio se puede hacer sistemas de compostaje que son más abiertos, no requieren materiales especializados ni nada de eso y básicamente requiere más mano de obra. Hay que mover el material y voltearlo cada cierto tiempo para darle aireación y asegurar que no se está acumulando el material sin conseguir oxígeno, porque el tema de compostaje es un sistema aeróbico, queremos oxígeno, y ese oxígeno ayuda a que esos microorganismos, ese ecosistema se crea en el material y comience a descomponer el material. Y si lo hace bien, no debe tener ni olor, no debe tener problemas de rodeadores, que siempre la pregunta, la persona dice, bueno, está trabajando con desechos orgánicos, desechos de comida, seguro hay muchos rodeadores y en realidad no tiene que ser así. Hay que cuidar el tipo de materiales que se entra ahí. Generalmente no se pone carne y lácteos, sobre todo de fruta y vegetales y cosas así. Pero yo creo que el mensaje para mí muy importante es una acción que cada persona puede hacer es pensando en el medio ambiente, pensando en enfrentar el gran reto que tenemos como seres humanos con el tema de basura. ¿Qué podemos hacer como individuos? ¿No? Porque eso es la frustración. Muchas personas quieren ayudar y están interesados en proteger el medio ambiente, pero realmente no saben dónde comenzar o no saben qué pueden hacer de tener un impacto. Entonces, sí, está bien, compramos un vaso reusable y no usamos la funda plástica que le dan en el supermercado y trae su propia funda y hacer reciclaje si tiene esa posibilidad en su comunidad, de separar sus residuos y entregarlo a un reciclador y que lo puedan aprovechar. Pero muchos de nosotros tenemos la posibilidad, tenemos el interés también de ir más allá y el compostaje es algo fascinante. Ayuda mucho a hacer jardinería. Muchas personas que les encanta su jardín, sus flores, su orquídea, su planta, especialmente en el campo, pero hasta si vive en una ciudad. Es una posibilidad de crear esa tierra y honestamente es una de las contribuciones más importantes que se puede hacer porque solamente separar los residuos y separar los desechos orgánicos y encontrar un sitio adecuado para esos residuos como compostaje o si no tiene otra alternativa y hay un porcicultor, lo puede entregar. No es lo mejor, pero es mejor que va a un vertedero. Y eventualmente yo creo que los países como República Dominicana, los países en vía de desarrollo, eventualmente el futuro es transformar esos materiales o en energía o en compostaje, porque todos los países del mundo están dando cuenta que no es un buen uso de esos residuos ponerlo en vertedero y todos los problemas de contaminación que eso crea. Es un costo muy alto transportar basura a un sitio y manejar esa basura en ese sitio y no transformarlo en algo productivo. Y además, nadie quiere estar cerca de un vertedero. En inglés hay un término que se llama NIMBY, que es Not in My Backyard, y en español lo han traducido más o menos como SPAN. Y SPAN es sí, pero aquí no. Y básicamente la idea es que nadie quiere vivir cerca de basura ni un vertedero. Y la medida que perdimos espacio y seguimos creando vertederos nuevos, es más difícil cada vez de escapar la realidad de los vertederos. Y en República Dominicana, como decía, hay casi 400 vertederos a cielo abierto y nadie quiere vivir cerca de eso. Entonces estamos en una isla con terreno limitado, con una población de 10 millones de dominicanos y personas. Y realmente no es un buen uso del espacio, no es un buen uso del material, tiene un costo muy alto y hay alternativas ya que se puede transformar esos materiales en algo mucho más productivo. Entonces, si tiene esa posibilidad, tiene ese interés, tiene un espacio, tiene un niño que le interesa el tema,
le ruego a investigar un poco el tema del compostaje, las alternativas, ver qué tipo de método puede adaptar a su casa, a su realidad. Toma el riesgo, o sea, realmente no es complicado, se puede hacerlo, hay que hacer un poco de experimentación, pero es como ser un chef. La primera vez que una persona comienza a cocinar algo, posiblemente le va muy mal y la comida sabe horrible, pero eventualmente con la práctica se va mejorando y se va cogiendo el ritmo y en realidad eventualmente se aprende. Y el compostaje no es diferente a eso. El compostaje es realmente un experimento que se comienza a hacer y realmente es un proceso muy lindo porque se ve una transformación en su casa que comienza ahí. Cuando se comienza a analizar y ver qué producimos día a día de basura y la cantidad y el volumen, y nada más uno se abre el zafacón y se mira ahí adentro en esa funda y comienza a pensar en todo lo que pudiera ser esos materiales y qué desperdicio tan grande es eso. Luego va a la playa y ve que está lleno de plástico, si fuera posible transformar ese plástico en otra cosa. Luego va a un sitio de vacaciones y llega a Miches y va a ver entrando a la ciudad, es un vertedero. O se va al norte de Santo Domingo y se ve un sitio precioso, un campo lindo donde está desarrollando sitio de segunda vivienda. Sin embargo, hay un olor a basura porque ahí cerca está Duquesa, uno de los vertederos más grandes del Caribe. Entonces, en algún momento nosotros tenemos que actuar como ciudadanos, tenemos que actuar como personas preocupadas y una forma muy estratégica de hacerlo es enfrentar el tema de los residuos orgánicos. Entonces, les recomiendo investigar, pensar y tomar el riesgo de pensar en el compostaje, de pensar en qué se puede hacer con esos residuos y comenzar a analizar un poco su propia vida y la forma en que nosotros estamos contribuyendo a esa crisis de la basura. Entonces, muchísimas gracias. Yo vi que había un par de preguntas. No sé si dejamos para preguntas ahora. Como usted quiera, la podemos hacer ahora o al final. Al final. Como desean. Bueno, Hay una pregunta ahí en cuanto al proyecto de nosotros en Fundación Grupo Punta Cana sobre los hoteles involucrados en el tema de residuos. Nosotros concentramos en el área de Grupo Punta Cana. Todas las propiedades, todos los hoteles, los restaurantes, el aeropuerto internacional de Punta Cana, todos los productores grandes, la cocina grande de producción que incluye cocinas de empleados, por ejemplo, que en temporada alta, cuando no estamos en una pandemia global, operan y dan 3,000 comidas al día. Todos están como parte de nuestro programa que se llama Descarga Cero, que es nuestro sueño, ¿no? El sueño es no producir basura, encontrar una solución para todos los materiales que producimos y evitar que llegue al vertedero, que llegue a contaminar. Entonces nosotros en 2007 comenzamos nuestro proyecto Descarga Cero y ese proyecto se trata básicamente de la clasificación de los residuos en el origen, ¿no? En el punto de origen que puede ser una casa o una cocina o un hotel. Todo ese residuo se clasifica en el sitio y luego va a un centro de reciclaje e incineración que tenemos nosotros. El reciclaje, todos los materiales reciclables se separa, se compacta, se prepara y se vende. Y los materiales orgánicos, una gran parte, no el 100%, va a nuestro proyecto de lombricompost. Otra parte va a otros proveedores que buscan esos materiales, generalmente son porcicultores locales. Y el material internacional, por norma internacional, hay una parte que hay que incinerar porque llega de aviones internacionales y eso no podemos evitar. Entonces, eso es el proyecto como lo manejamos en Punta Cana. En
diferentes momentos. En el mejor momento que hemos tenido, nosotros producimos alrededor de, antes de la pandemia, en temporada alta, promedio como resort, incluyendo el aeropuerto y todos los servicios, producimos alrededor de 25 toneladas de basura al día. Y en los mejores resultados que hemos tenido es casi un 60% de material desviado, que la forma de contabilizar eso, que es lo que no va al vertedero y tiene otro uso, eso es casi el 60%. Entonces eso cuando teníamos todo reciclaje, teníamos todo lo compostaje, etc. Eso varía durante la temporada, pero en sentido general, eso fue como lo más cerca a descarga cero que hemos llegado. Y ahora estamos trabajando, tenemos un proyecto nuevo que trabaja en la medición en las cocinas y realmente hacer el vínculo entre los desperdicios de comida en las cocinas y el costo de esos desperdicios. ¿Qué cuesta cuando tenemos una cantidad muy grande de residuos y en la preparación y en el servicio de la comida se desperdicia un porcentaje muy alto? Entonces eso se puede cuantificar. Y la idea es involucrar a los chefs para que ellos estén motivados a bajar ese desperdicio porque afecta sus ingresos y afecta sus gastos en las cocinas. Entonces eso es parte del proceso, pero la idea de descarga cero es un compromiso prácticamente de vida. O sea, él nunca termina el proceso de mejorar los residuos. Nos recibimos residuos nuevos, cambia el mercado, cambia los vuelos que llegan, cambia las tendencias de las cocinas. Entonces siempre es un proceso de adaptación, pero es un compromiso muy importante y entendemos como empresa es parte de nuestro compromiso con la sociedad y realmente es algo que nos beneficia mucho, pensando en cómo bajar nuestros costos, mejorando en nuestro manejo de los residuos. Aquí hay una pregunta sobre los tipos de materiales que se incineran. Eso básicamente son materiales que llegan en los aviones y han venido en contacto con comida. Entonces, por el cuarentena, porque es el área del Ministerio de Agricultura que trabaja con materiales internacionales, requieren que se incinera, que no pueden salir del aeropuerto porque pudiera crear problemas de enfermedades y transferibles. Entonces, el tema de COVID, aunque no vino de esa naturaleza, hay muchas enfermedades que pueden afectar al ser humano, otros animales, etcétera. Entonces, por precaución, por norma internacional, hay que incinerar ciertos materiales. Entonces, eso no podemos escapar. Ahora ya hay otros procesos y estamos evaluando eso para el aeropuerto de Punta Cana, procesos más modernos que no requieren incineración, sino hay otra forma de tratar el material que elimina esos peligros. Pero todavía eso no ha llegado a República Dominicana. Aquí dice, ¿dónde uno como ciudadano puede adquirir ese tipo de lombriz y qué tipo de recipiente se puede hacer el proceso? En República Dominicana hay diferentes proveedores y hay un grupo, creo que es una compañía, una fundación, y tiene un nombre bien simpático que es Vaina Verde. Vaina Verde tiene una página en Instagram y ellos dan talleres de compostaje tradicional, de compostaje de diferentes tipos y venden unos contenedores con lombrices y dan un entrenamiento en cómo manejar eso dentro de la casa. Y son muy proactivos y ayudan mucho con el tema. Y ellos son muy entregados en el tema de manejo de residuos orgánicos. Entonces recomiendo revisar en Vaina Verde. Eso es el grupo que conozco. No sé si hay otros. Hay otro proveedor de los compost tumblers, de los tanques cerrados que yo utilizo. Un señor que tiene también un Instagram, que lo puedo poner aquí.
creo que es @deportes extremos, que parece que él también hace instalaciones de zip lines y otras actividades turísticas de deportes extremos. Pero él se puso a inventar tumblers y él lo vende bien económico. Son tanques de lo usado que se encuentra en la carretera de Santiago. Y ellos también hacen ese tipo de material. En la línea noreste hay un grupo de mujeres que producen para las bananeras. Ok, sí, hay diferentes formas de hacerlo. Los que son más amigables, vamos a decir, para una casa que yo conozco es Vaina Verde y ese señor es Deporte Extremo RD, creo que se llama el asunto. Según el alimento que se le da a los lombrices, ¿tiene algún nutriente diferente o es igual sin importar el alimento? Eso sí aprendimos que es muy importante, la materia prima, vamos a decir. Lo que le da a los lombrices, ellos lo comen y su proceso de digerir el material se transforma en lo que se llama humus. El humus es el desecho del lombriz, que es una tierra negra muy proactiva, tiene mucha actividad biológica, es un material muy bueno para cultivos y para plantas, pero depende mucho de la comida que le está dando a los lombrices, y eso sí es importante. Y se trata muy parecido a compostaje. No se quiere demasiado húmedo o demasiado seco. O sea, los lombrices necesitan vivir en el hábitat de los suelos y cuando le dan la comida hay que estar seguro que no está descomponiendo. Y si le da una dieta bastante variada, el material que producen es bastante bien. Ahora en Punta Cana nosotros hemos trabajado mucho con los lombrices de nosotros, con estiércol, que tenemos un rancho de caballos y ese material es muy productivo con lombrices y produce un material muy homógeno que se puede vender más fácil. Para uso dentro de una casa, realmente la consistencia del material no importa tanto, pero nosotros vendemos sacos de 100 libras de lombricompost a un campo de golf. Entonces ahí sí hay que tener un poco más de cuidado con el tipo de material que entregamos a los lombrices, porque lo que sale va a estar reflejado de lo que el material de comida que le dimos. Entonces eso sí tiene mucha relevancia. Entonces tenemos... Tengo una pregunta, sí, o sea que la hicieron. ¿Qué tiempo se toma hacer compost útil para usar en las plantas? Sí, realmente depende en la metodología, en la cantidad de material que uno produce y aporta al compostaje. Pero un compost muy bien manejado que llega a tener temperaturas relativamente altas, porque al final lo que quiere es generar temperatura para que se puede descomponer el material, generalmente un par de semanas. Más tiempo queda ahí, más se va a descomponer y probablemente mejor material se va a producir. Hay un proceso, para no llegar demasiado técnico, pero básicamente hay una curva termofílica, porque básicamente el material comienza a descomponer. Normalmente se comienza a subir la temperatura en la medida que va descomponiendo y tiene microorganismos trabajando ahí comiendo. Y ese material llega a cierta temperatura y luego baja y termina el proceso. Esa curva va así, termofílico. Entonces ese proceso, si está bien manejado, tiene buenas condiciones, mucha aeración, no está demasiado húmedo, tiene... o sea, un diseño bastante bien del compostaje, un par de semanas. En el caso mío, en mi casa, yo tengo una compostera que nunca aproveché el material. Yo lo dejé ahí y seguí agregando material porque básicamente yo estaba evitando que los desechos llegaban al proceso de recolección de basura y que fuera un vertedero. En mi caso no
no necesitaba producir compost en mi casa. Yo lo traigo de la fundación y utilizo el lombricompost, que para mí es superior, pero yo lo tenía ahí y nunca me producía un problema. Ahora ya estamos comenzando a procesarlo con más frecuencia, pero depende mucho. Pero también si estamos constantemente agregando material al compostaje, también puede tomar más tiempo. O sea, eventualmente hay que tener darle un tiempo de terminación sin agregar material nuevo. Alex pregunta, ¿se puede usar cenizas en la elaboración del compost? Sí, depende de dónde vienen las cenizas. Si es, por ejemplo, de la incineración nuestra del aeropuerto, que tiene algunos materiales que no son orgánicos, que puede tener alguno papel o cartón o plástico que no termina de incinerar, eso no, porque no se va a descomponer. Pero si es ceniza que nada más de madera o de algo orgánico, sí, entiendo que sí. No lo he hecho, pero como entiendo que debe ayudar a que descomponer. No creo que habría ningún problema con eso. Y le digo que yo soy experto en mi área, o sea, en mi casa. Yo sé cómo funciona el compost en mi casa porque yo sé lo que yo produzco. Yo conozco mi sistema, tengo muchos años haciéndolo. Yo sé cuando está muy mojado o muy seco. Yo sé igual con lombricompost, el sistema nuestro, yo lo conozco muy bien, que lo hemos diseñado de cero y ha ido evolucionando en los años. Pero en realidad cada casa es un mundo y entonces cada situación va a ser un poco distinto. Entonces nunca diría que yo soy experto global en compostaje y en manejo de residuos orgánicos, pero mi experiencia ha sido muy práctico. Y creo que eso es lo más útil, o sea, que las personas intentan hacerlo y prueban y ver que funcione el sistema y hablar con otras personas que lo han hecho. Y mantenerlo sencillo, o sea, no complicar mucho. O sea, no tiene que ser una ciencia de la NASA, puede ser algo bastante sencillo, sin mucha calificación. No hay que tener un conocimiento avanzado de biología y química para hacer eso. Eso básicamente es algo que se aprende, como decía, como ser un chef. Puede ir a la escuela de cocina y convertirse en un experto, y igual se puede ir a una universidad y tener una maestría en compostaje, o lo puede comenzar a intentar y ver qué te funciona en tu casa. Entonces, Pregunta hasta el momento. pues sí, lo otro que comentaría, y eso es algo que yo he escuchado mucho, yo tengo un niño, pero es de 1 año que aún no sabe mucho de compostaje, pero es una actividad muy interesante con niños porque lleva muchas lecciones, ¿no? Se puede hablar de dónde viene la comida, cómo se produce la comida, cómo se produce plantas, qué plantas producen frutas que utilizamos, producen vegetales que utilizamos, cómo transformar los materiales que producen esas plantas en comida, y lo que resta, los residuos que no vamos a cocinar ni comer y aprovechar, como esos materiales luego se puede transformar en algo productivo, en suelos. Y para niños es algo fascinante porque es comenzar temprano a explicar que realmente no tenemos que producir basura. No es obligatorio, no tiene que ser parte de nuestra vida. La gran mayoría de nosotros no lo pensamos mucho porque es el sistema que recibimos, es en que viene los materiales. Llegamos del supermercado y hay una cantidad de plástico y de foam y de
vidrio y uno ni le da mente, porque eso es el sistema actual. Pero nosotros tenemos el potencial y la posibilidad de resistir, de buscar otras alternativas y de tratar de buscar un futuro más seguro y con menos contaminación. Y en el proceso de enseñar esa lección a niños, o sea, enseñarlo a la futura generación que la basura es una falta de creatividad. O sea, la basura es no pensar en algo, pero no tiene que ser así. Nosotros tenemos toda la capacidad, todo el potencial de transformar esos materiales en algo productivo. Y creo que una buena forma de hacerlo es comenzando en la misma casa. Tengo una pregunta. La hace Alex en privado. Si usamos residuos de cocina, por ejemplo, vegetales, entiendo que produce fluidos residuales en el proceso. Este también se puede usar y con Que se produce también, que en el proceso no entendí. residuos como vegetales, por ejemplo, Ajá. y produce fluidos residuales en el proceso. Se puede usar y con Sí, dice como líquidos y cosas así. sí, Sí, eso se puede. O sea, nada más, por ejemplo, en mi casa yo tengo una compostera y para cuando aporta mucho material que tiene más humedad, ¿no? Muchos vegetales, berenjena, fruta, papaya o lechosa, como decimos aquí, y va a la compostera. Yo sé que ese material, cuando comienza a descomponer, va a tener mucho más líquido, ¿no? Va a ser mucho más húmedo. Entonces, yo trato de llegar a agregar más hojas y más material seco de carbón, viruta de madera o acerín, y lo aporto ahí para secar el material y mantenerlo una humedad manejable, no que está cayendo agua de la compostera. Eso se quiere evitar. Y lo mismo con los lombrices. Los lombrices están más felices cuando el material de su hábitat, su ecosistema es húmedo, pero no totalmente mojado. O sea, no saben nadar. No, los lombrices lo que quieren es un hábitat cómodo, cierto nivel de humedad, pero tampoco debe ser una sopa, no debe ser un asopado de lombrices. Básicamente debe ser como algo un poco menos húmedo. En esa misma pregunta, dice Alex, pero el líquido no se usa entonces. Dice, al final del proceso, como el líquido que sale del compost, el Según entiendo lombricompost, yo, ajá, adelante, adelante. perdón, en lombricompost hay diferentes proveedores que producen lo que se llama té, que es un té de lombriz, que básicamente es un lixiviado que sale de ahí. Y hay diferentes formas de tratarlo para asegurar que no tiene bacteria o no tiene ningún problema de patógenos. Eh, pero se puede fácilmente y eso se utiliza en forma líquido y se puede aplicar a plantas, a las hojas. Eso sí tiene mucho potencial. Requiere otro paso más y muchas personas cuando están haciendo el compostaje quiere un proceso lo más sencillo posible, ¿no? Uno no quiere pasar el día entero trabajando en el compostaje, debe ser bastante llave en mano si es posible, entonces hacer el té del lixiviado es un poco más complejo. En otro tipo de compostaje, en sentido general, no debe haber mucho líquido saliendo si se maneja bien, porque, como decía antes, no se quiere una sopa, lo que quiere algo un poco más seco. Un poco de humedad, pero tampoco exceso de humedad. Entonces, pero sí, hay mucho proceso de transformar ese material en algo productivo. De momento no hay más preguntas.
Ardis pregunta. Clary, Hay una pregunta de nuevo sobre diferentes tipos de compostaje. Parece que tenía problemas de audio. Sí, como decía antes, que se puede hacer lombricompost, que es un sistema, una forma de hacerlo. Y mencionamos, creo que alguien puso ahí la dirección de Vaina Verde, que se puede comprar sistemas ya hechas con lombrices y dan instrucciones y dan seguimiento, ayuden a asegurar que está funcionando y ayudar cuando hay problemas. Pero también hay otros sistemas que están cerrados. Hay un sistema, por ejemplo, para los dominicanos, se siga a Nashla Bogart, por ejemplo, ahí está haciendo un proceso de bokashi, que es otro sistema más trabajando con la química, ¿no? Con fermentación del material. Y hay sistemas cerrados, que son composteras, se llaman tumblers, que son tanques cerrados que se pueden mantener. Y hay diferentes sistemas, o sea, no está limitado. Como decía, mucho tiene que ver primero con la situación en la casa, ¿no? En qué producción tiene, qué cantidad de material produce y qué tipos de materiales, y luego seleccionar un sistema que va a acomodar su vida. Y si no quiere trabajar mucho y un sistema que a mí me funciona muy bien es Tumblr. Si está más interesado en la parte científica y cómo funciona, también el bokashi. Si tienen niños y están interesados y quieren hacer lombricompost, es muy bonito ese sistema, lo he hecho mucho y me gusta mucho. Entonces, mucho es acomodar el sistema a su casa. Dice que vive en Miami. En Miami no conozco bien el ambiente, pero hay seguro, o sea, en Nueva York, antes de la pandemia, se estaba organizando a crear un sistema obligatorio de separación de desechos orgánicos. Y iba a haber un contenedor aparte que era nada más para orgánicos. Y se iba a recolectar todos esos orgánicos y entregarlo a grandes productores de compostaje, o sea, a nivel industrial muy grande. Y eso era precisamente porque en Nueva York ya no hay espacio para toda la basura que se produce, entonces separando los orgánicos se maneja gran parte de los desechos que se producen en toda la ciudad. Entonces, no conozco en Miami si eso si hay alternativas ahí, pero vale la pena investigar un poco y ver si hay fundaciones o un grupo de organizaciones que hacen compostaje. O sea, yo creo que si hay en República Dominicana y en otros países, yo estoy casi seguro en Miami eso tiene que existir. Exacto, el bokashi se llama. Eso se puede buscar. Hay sistemas comerciales, hay sistemas locales, hay diferentes sistemas que se pueden buscar. Y es un sistema muy interesante. Yo no lo he probado todavía, pero yo creo que eventualmente lo voy a intentar. Pues no sé si no hay otra pregunta, nada más para agradecerle todo su tiempo y su interés y ojalá salga de aquí algunos interesados en compostaje y que intenten hacerlo. O sea, tomen el riesgo, atrevan, inténtalo. Y si fracasen, inténtalo otra vez, porque no hay, a veces cometemos errores, pero es un tema que con un poco de atención, un poco de interés, realmente se puede producir. Y realmente uno se sienta una satisfacción saber que se está contribuyendo a un tema tan importante y tan complicado con una solución tan sencillo y tan fácil de hacer y tener una contribución tan importante. Entonces
algo que les recomiendo es intentarlo y probarlo y nos cuenta en la próxima cómo les fue. Gracias, Jake, por su participación, eternamente agradecido. Y Muchas gracias gracias. una vez. Y si quieren, yo estoy en Instagram, JKheel, JKHEEL, lo puedo poner aquí, que yo posteo mucho sobre mis experiencias haciendo compostaje, que vivimos en Punta Cana y tenemos eso aquí. Y también lo hemos intentado en Santo Domingo, un apartamento que tenemos un balcón muy chiquito, y ahí tengo una versión comercial de una compostera que me ha funcionado muy bien. Entonces yo comparto mucho información en lo que estamos haciendo, en la experiencia de la experiencia de la fundación también. Entonces lo pueden seguir ahí. Listo. Voy a cerrar la sesión. Pues muchísimas gracias a todos y muy buena noche. Ay,